Mi mamá me invitó a pasar la Navidad con la familia, cancelé mis planes, gasté mis ahorros y volé 12 horas a casa. Cuando llegué, ella dijo, cuidarás a los hijos de tu hermana, nosotras vamos a un resort. Mi hermana se rió, por fin, una niñera gratuita. Dije solo una frase. Y ellas comenzaron a gritar, no, por favor, no puedes hacerlo. Soy Georgia y tengo 28 años. 3 días antes de Navidad, entré en la casa de mi infancia llevando una maleta y lo que pensé que serían las mejores vacaciones en años. Mamá prácticamente me había rogado que volviera a casa, diciendo que me extrañaba mucho y que esta Navidad necesitaba ser diferente. Así que cancelé mis planes con Jaque, gasté casi cada centavo que había ahorrado durante 4 meses en un pasaje aéreo de último minuto, y volé 12 horas a través de 3 conexiones para llegar aquí. La primera señal de alerta debería haber sido el saludo de mamá. Sin abrazo, sin emoción, solo un cansado, llegaste, sin siquiera levantar la vista de su revista. La casa olía a velas de vainilla y parecía una página de revista, todo perfecto e inmaculado. Los hijos de mi hermana Hannah, Emma de 7 años y Tyler de 9 años, estaban tumbados en el suelo de la sala de estar con tabletas, completamente absortos en sus pantallas. ¿Dónde está Hannah?, pregunté, dejando mi maleta junto a las escaleras. Fuera, dijo mamá, todavía sin hacer contacto visual. Ella volverá más tarde. El entusiasmo de todas esas llamadas telefónicas se había evaporado por completo. Esta versión de mi madre era distante, casi fría, como si yo fuera una invitada inconveniente que había aparecido sin avisar. Traté de sacudirme el sentimiento. Tal vez ella solo estaba cansada. Tal vez yo estaba pensando demasiado. La habitación de huéspedes está lista para ti, agregó ella, finalmente mirando en mi dirección. Estoy segura de que estás agotada. Estaba agotada, pero había imaginado que nos sentaríamos a hablar, poniéndonos al día tras meses de separación. En cambio, ella volvió a su revista mientras los niños ignoraban mis intentos de conversación. La casa se sentía exactamente igual, pero de alguna manera yo era la que ya no pertenecía. Esa noche, acostada en la estrecha cama de invitados en la que había dormido innumerables veces antes, miré al techo y traté de convencerme de que mañana sería diferente. Después de todo, ¿qué clase de madre invita a su hija a casa por Navidad solo para ignorarla? Seguramente, había alguna explicación razonable. Mirando hacia atrás ahora, tengo que reírme de mi propio optimismo. Definitivamente venía una explicación, simplemente no una razonable. El segundo día comenzó con mamá preparando el desayuno para exactamente 4 personas. 4 platos, 4 vasos de jugo de naranja, 4 juegos de cubiertos, no 5. 4. Cuando lo señalé con lo que esperaba fuera una risa ligera, ella pareció genuinamente sorprendida. Oh, lo siento, cariño. Supongo que estoy acostumbrada a cocinar para nosotros 4. Me preparó unos huevos revueltos como una ocurrencia tardía, sirviéndolos en un plato de papel mientras todos los demás usaban la vajilla buena. Hannah apareció alrededor del mediodía, entrando con bolsas de compras de su salida matutina, apenas reconociendo mi presencia más allá de un rápido hola. Estaba arreglada, con el maquillaje perfecto, claramente habiendo tenido una mañana bastante agradable mientras yo me sentaba en un silencio incómodo con nuestra madre cada vez más distante. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños esta noche? David me llevará a ese nuevo restaurante de carnes en el centro, anunció Hannah. No preguntó. Besó a los niños para despedirse y salió por la puerta antes de que yo pudiera siquiera saludarla adecuadamente. La rareza continuó todo el día. Mamá seguía los movimientos de ser anfitriona, pero todo se sentía ensayado, como si estuviera siguiendo un guión. Cuando traté de conversar sobre mi reciente ascenso o pregunté sobre su club de lectura, ella dio respuestas de una sola palabra mientras se desplazaba por su teléfono. Esa noche, mientras nos sentábamos fingiendo ver una película de Navidad, mamá se enderezó de repente como si acabara de recordar algo importante. En realidad, tengo noticias, anunció con el mismo tono que usaría para hablar de la compra de comestibles. Me voy mañana por la mañana. Pausé el control remoto. Seguramente había escuchado mal. ¿Irte a dónde? Al resort Pinewood Springs, aproximadamente 1 hora al norte. He tenido esta reserva durante meses. Lo dijo tan casualmente, como si mencionara que iba a hacer recados.
Pero mañana es Nochebuena. Acabo de llegar. Las palabras salieron más despacio de lo que pretendía. Mi cerebro intentaba procesar lo que ella estaba diciendo. Lo sé, cariño, pero realmente necesito este descanso. Ha sido un año tan estresante. Los niños ni siquiera levantaron la vista de sus tabletas. Hannah aún no había regresado. Me senté allí procesando el hecho de que mi madre me había convencido de gastar los ahorros de mi vida para volver a casa por Navidad y ahora anunciaba que se iría al día siguiente. Pero esa ni siquiera era la peor parte todavía. Esa bomba aún estaba esperando caer. La mañana de Nochebuena llegó con mamá cargando su maleta Louis Vuitton en su auto. La misma maleta que afirmó que no podía permitirse reemplazar cuando se rompió la cremallera el año pasado. Es curioso cómo estas cosas se arreglan repentinamente cuando llegan las vacaciones. Hannah entró en la cocina donde yo estaba haciendo café, luciendo notablemente relajada para alguien cuya madre estaba abandonando el barco en Nochebuena. Entonces, probablemente saldré alrededor de las 10, dijo Hannah, abriendo el refrigerador y sacando jugo de naranja como si fuera cualquier martes ordinario. ¿Salir hacia dónde?, pregunté, aunque mi estómago ya comenzaba a dar ese giro familiar. Para encontrarme con mamá en el resort. Pasaremos la Navidad allí. ¿No te lo dijo? Hannah se sirvió jugo, completamente indiferente a mi expresión. El spa tiene este increíble paquete de Navidad, masaje para parejas, champán, desayuno, todo el asunto. Dejé mi taza de café con mucho cuidado. ¿Ambas se van? Bueno, sí. La reserva es para 2 adultos. Se encogió de hombros como si esto fuera lo más obvio del mundo. Además, alguien necesita cuidar a Emma y Tyler. No pueden venir exactamente a un retiro romántico de parejas. Las palabras me golpearon como agua helada. Alguien necesita cuidarlos. Claro. Momento perfecto ahora que estás aquí. La cara de Hannah se iluminó como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Todo salió tan perfectamente. La miré fijamente, esperando el remate, él solo bromeaba, cualquier cosa para indicar que esto era algún tipo de broma retorcida. Pero Hannah ya estaba pasando a otra cosa, rebuscando en los armarios. Los niños son súper fáciles. A Emma le gustan los macarrones con queso con formas, no los regulares. Tyler se pone irritable con demasiado tiempo frente a la pantalla, pero honestamente, solo déjalo jugar sus juegos. Volveré el día después de Navidad. Hannah, mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. ¿Me estás diciendo que tú y mamá planearon unas vacaciones de Navidad sabiendo que yo volaba aquí y simplemente asumieron que yo haría de niñera? No es cuidar niños cuando es familia, dijo ella, todavía rebuscando en la despensa. Además, amas a los niños. Fue entonces cuando se dio la vuelta con una caja de Pop-Tarts en la mano, me sonrió como si estuviéramos compartiendo la mejor broma interna del mundo, y pronunció la frase que lo cambiaría todo. Finalmente, una niñera gratuita para Navidad. Ella realmente se rió como si fuera divertidísimo. Me quedé parada en esa cocina escuchando a Hannah reírse de su propia broma sobre que yo era mano de obra gratuita y algo dentro de mí se quedó perfectamente quieto. No enojada, no herida, simplemente quieta. Como estar de pie en el ojo de un huracán donde todo a tu alrededor es caos, pero tú estás suspendida en este extraño espacio de calma. Una niñera gratuita, repetí, mi voz completamente plana. Quiero decir, vamos. Hannah seguía sonriendo, metiendo una Pop-Tart en la tostadora. No tienes hijos, no tienes esposo, y ya estás aquí. Es absolutamente perfecto. Perfecto. ¿Cierto? Absolutamente perfecto. Mamá apareció en la puerta, con las llaves del auto tintineando en su mano como cascabeles de trineo. Me voy ahora. Hannah, tienes mi número para emergencias. Georgia, muchas gracias por esto. Eres una salvavidas. Y así sin más, ambas lo trataban como un trato hecho. Como si yo ya hubiera aceptado. Como si mi consentimiento fuera algún detalle menor que habían olvidado mencionar, pero que realmente no necesitaban de todos modos. Llamaré esta noche para ver cómo están los niños, agregó mamá, ya a medio camino de la puerta. Los números de emergencia están en el refrigerador. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. La Pop-Tart de Hannah saltó con un alegre din.
Emma y Tyler continuaron viendo dibujos animados en la sala de estar, completamente ajenos al hecho de que su madre y su abuela acababan de orquestar lo que yo comenzaba a darme cuenta de que era una estafa elaborada. Fue entonces cuando noté los papeles esparcidos sobre la mesa cerca de donde mamá había dejado su bolso, olvidado en su prisa por comenzar sus bien merecidas vacaciones. Correos electrónicos de confirmación. El tipo de itinerario detallado que los planificadores obsesivos imprimen, resaltan y reorganizan 17 veces. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras tomaba la primera página. Resort y Spa Pinewood Springs, reserva de suite premium para el 24 al 26 de diciembre. Costo total, $1,247. Seguí leyendo. Confirmación de vuelo de Hannah. 23 de diciembre, boleto de ida desde nuestro aeropuerto local al pequeño aeropuerto regional cerca del resort. Costo, $340. Más papeles. Información del vuelo de David. Aparentemente, el exmarido de Hannah se encontraría con ellas allí desde su viaje de negocios. Paquete de spa para 2 personas. Reservas de cena en un restaurante que requería reserva con 3 semanas de antelación. Esto no fue espontáneo. Esta fue una planificación de nivel militar que había estado en marcha durante semanas, tal vez meses. Cada detalle arreglado, cada gasto calculado y pagado mientras me llamaban con sus súplicas desesperadas de que me extrañaban y me necesitaban en casa para Navidad. Las fechas en estas reservas dejaban todo cristalinamente claro. Reservas de finales de octubre, solo 2 semanas antes de que mamá comenzara su campaña emocional para traerme a casa. Fue entonces cuando me golpeó como un tren de carga. No fui invitada a casa por Navidad. Fui reclutada. Reclutada para ser la ayuda doméstica. Hannah se fue a las 10:30 en punto, prácticamente flotando de emoción por sus vacaciones sorpresa de Navidad. Sorpresa para mí, de todos modos. Ella dio un beso de despedida a los niños, me recordó la rutina de acostarse de Tyler y salió por la puerta antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. En el momento en que su auto desapareció por la calle, decidí que era hora de obtener algunas respuestas. Hannah siempre había sido desorganizada, dejando papeles importantes esparcidos por la casa. La oficina de mamá era el mismo espacio desordenado donde pagaba facturas e imprimía documentos interminables para todo. No estaba husmeando. Estaba llevando a cabo una investigación muy necesaria de evidencia dejada a plena vista. Lo primero que encontré fue una carpeta de Manila en el escritorio de mamá etiquetada como planes de Navidad. Aparentemente, ella era aún más organizada de lo que me había dado cuenta. Dentro había intercambios de correos electrónicos impresos entre Hannah y mamá sobre la reserva del resort que se remontaban a 2 meses completos. No puedo esperar para nuestra escapada de Navidad, había escrito mamá a finales de octubre. Finalmente, algo de paz y tranquilidad. Momento perfecto que Georgia venga a casa, había respondido Hannah. El cuidado infantil gratuito salió perfecto. Ahí estaba escrito realmente. Mi invitación a casa no se trataba de la unión familiar ni de que nadie me extrañara. Se trataba de asegurar servicios de niñera convenientes y no remunerados. Pero eso fue solo el comienzo. Aparentemente, Hannah había estado imprimiendo documentos financieros en la casa de mamá. Su propia impresora había estado rota durante meses. Pila tras pila de estados de cuenta bancarios, organizados por mes, sentados justo ahí al descubierto. Comencé a leer, buscando evidencia de las luchas financieras por las que ella siempre estaba llorando. Las luchas que significaban que yo necesitaba transferir dinero cada mes para ayudar con los comestibles y mantener las luces encendidas. Lo que encontré en cambio hizo que mi estómago cayera al sótano, depósitos regulares cada mes, sustanciales, todos claramente etiquetados como manutención infantil. De Matthews, David Matthews, su exmarido, el padre de Tyler y Emma. Los pagos eran consistentes, confiables y generosos, suficientes para cubrir el alquiler, los comestibles, los servicios públicos y los gastos básicos para una familia de 3. Hannah había estado recibiendo una manutención infantil sustancial todo este tiempo mientras simultáneamente tomaba dinero de mí, llorando por ser una madre soltera con dificultades, permitiendo que yo me saltara cenas fuera y comprara comestibles genéricos para poder enviarle fondos de emergencia. La pieza final fue un correo electrónico impreso de David. Fechado hace 3 semanas,
pago de Navidad a principios de este mes como discutimos, extra incluido para los regalos de los niños. Tengan unas excelentes vacaciones. Ella tenía dinero. Siempre había tenido dinero. La actuación de madre soltera con dificultades era exactamente eso, una actuación diseñada para exprimir fondos adicionales de mí mientras ella y mamá planeaban sus vacaciones secretas de Navidad. Me recliné en la silla del escritorio de mamá mirando la evidencia esparcida por la superficie. Todo finalmente tenía un sentido horrible y perfecto. Pasé el resto de esa tarde en la oficina de mamá revisando más documentos esparcidos por su espacio de trabajo. Si Hannah era desorganizada con los papeles financieros, mamá prácticamente documentaba toda su vida en papel. Archivadores, cajones de escritorio y carpetas organizadas contaban bastante la historia. Sus estados de cuenta bancarios estaban cuidadosamente archivados en una carpeta etiquetada Finanzas mensuales. Aparentemente, ella imprimía todo para sus registros. Depósitos regulares más allá de la pensión que ella siempre se quejaba que apenas cubría sus gastos. Un pago sustancial del seguro de vida por la muerte de papá hace 2 años que de alguna manera nunca había mencionado durante ninguna de nuestras conversaciones sobre sus luchas financieras. Resúmenes de cuentas de inversión que ni siquiera sabía que existían. Estados de ingresos de la propiedad de la antigua casa de alquiler de papá. La misma casa que me dijo que se había visto obligada a vender debido a la abrumadora presión financiera. Giro inesperado, ella no había vendido nada. Solo los ingresos del alquiler cubrían la mayoría de sus gastos mensuales. Luego vinieron los estados de cuenta de la tarjeta de crédito meticulosamente organizados por mes, estancias en resorts durante todo el año, tratamientos de spa, viajes de fin de semana con sus amigas del club de lectura, compras de comestibles premium en las tiendas caras, todo cargado a la misma tarjeta donde ella afirmaba estar ahogándose en pagos mínimos. La misma tarjeta a la que yo había estado enviando dinero para ayudarla a mantenerse a flote. La pieza final absoluta fue una carta impresa de su asesor financiero fechada hace exactamente una semana, situada prominentemente en su escritorio, una revisión de cartera de rutina que mostraba retornos de inversión saludables y lo que el asesor describía alegremente como una posición de jubilación muy cómoda. La frase financieramente segura aparecía 3 veces en un solo párrafo. Hice las matemáticas con manos temblorosas. La pensión de mamá más el dinero del seguro de vida de papá más los ingresos de la propiedad de alquiler más los retornos de inversión. Ella estaba ganando más dinero ahora como viuda de lo que había ganado cuando papá estaba vivo y trabajando. Sumando la manutención infantil confiable de Hannah a su situación, ambas vivían bastante cómodamente, mientras tejían cuentos elaborados de dificultades financieras. Durante 3 años sólidos, había estado enviando un total combinado de $800 mensuales entre las dos. Dinero que había juntado comiendo fideos ramen para la cena, saltándome eventos sociales porque no podía pagarlos y tomando trabajo independiente los fines de semana cuando debería haber estado descansando. Dinero que habían estado gastando en vacaciones y tratamientos de spa mientras yo trabajaba hasta el agotamiento tratando de ayudar a miembros de la familia que en realidad no estaban luchando en absoluto. Mirando de nuevo las confirmaciones del resort, podía ver la línea de tiempo claramente ahora. Las vacaciones de Navidad se reservaron a finales de octubre. La campaña emocional de mamá para traerme a casa había comenzado a principios de noviembre, solo 2 semanas después de que hubieran asegurado su escapada romántica. Estas vacaciones en el resort de Navidad costaban más de lo que les envié en 3 meses combinados. Podían pagarlo fácilmente. Simplemente preferían pagarlo con mi dinero subsidiando sus gastos regulares, para que les sobrara más para lujos. Reuní toda la evidencia, haciendo pilas ordenadas de los documentos más condenatorios. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos, confirmaciones del resort, cartas del asesor financiero. La prueba era abrumadora y absolutamente devastadora. A las 4 de la tarde, Tyler entró preguntando cuándo volvería mamá a casa. Mañana, le dije, lo cual era técnicamente cierto. Hannah volvería el día después de Navidad, pero yo no estaría aquí para ver su regreso. Ya estaba planeando mi estrategia de salida. Querían una niñera gratuita. Estaban a punto de aprender exactamente cuán caro podía serlo gratis. La mañana de Nochebuena, me desperté a las 5 de la mañana sintiéndome más clara de lo que me había sentido en años. Mientras Emma y Tyler dormían pacíficamente arriba, me senté en la mesa de la cocina con mi evidencia impresa extendida como un informe legal, bebiendo café y esperando el momento perfecto.
Hannah apareció primero alrededor de las 8:30, ya vestida y brillando con anticipación por su día en el spa. Agarró yogur del refrigerador y comenzó a parlotear sobre lo emocionada que estaba por el paquete de masaje para parejas. David envió un mensaje de texto diciendo que ya está en el resort, dijo ella, prácticamente rebotando. Se supone que el clima será perfecto para los jacuzzis al aire libre. Eso suena encantador, dije con calma, deslizando el primer estado de cuenta bancario a través de la mesa. Casi tan encantador como estos pagos regulares de manutención infantil que has estado recibiendo. La cuchara de Hannah se detuvo a medio camino de su boca. Miró el papel, su rostro pasando por confusión, reconocimiento y finalmente pánico. Georgia, puedo explicarlo. Por favor, hazlo. Coloqué otro estado de cuenta junto al primero. Explica cómo has estado recibiendo más de $2.000 mensuales en manutención infantil mientras me dices que apenas puedes pagar los comestibles. Mamá entró en ese momento exacto, rodando su maleta y revisando su teléfono para ver las actualizaciones de vuelos. Echó un vistazo a los papeles en la mesa y se quedó completamente quieta. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque su tono sugería que sabía exactamente lo que era. Esto, dije, agregando el correo electrónico de su asesor financiero a la colección, es una reunión familiar sobre honestidad. Mamá, ¿te gustaría explicarle a Hannah por qué me dijiste que estabas luchando para hacer los pagos de la pensión mientras estabas sentada sobre una cartera de inversiones de 6 cifras? El silencio se extendió entre nosotras como un cañón. Ninguna de las dos intentó negar nada. Simplemente se quedaron allí, atrapadas con las manos en la masa, esperando ver qué haría yo con la información. Esto es lo que va a pasar, continué, mi voz firme y tranquila. Ustedes dos van a ir a sus encantadoras vacaciones de Navidad. Van a disfrutar cada momento de sus tratamientos de spa y cenas románticas, y cuando regresen, encontrarán que ya no estoy disponible para servicios de niñera ni contribuciones financieras mensuales. Hannah encontró su voz primero. Georgia, por favor. No entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que ambas me ven como un recurso para ser gestionado en lugar de un miembro de la familia para ser amado. Entiendo que toda esta invitación de Navidad fue una trampa para obtener cuidado infantil gratuito, y entiendo que he terminado de ser su cajero automático personal. Mamá dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo. Ahora, espera un minuto, jovencita. No, tú espera. La firmeza en mi propia voz me sorprendió. Voy a subir a empacar. Me voy hoy. Los niños vendrán conmigo a un hotel hasta que regresen de sus vacaciones, o pueden cancelar su viaje y ocuparse de sus propias responsabilidades. La explosión, cuando llegó, fue espectacular. No puedes hablar en serio, chilló Hannah, su voz subiendo a un tono que probablemente alarmó a los perros a 3 cuadras de distancia. Georgia, las reservas no son reembolsables. No podemos cancelar ahora. Entonces tienes un problema, respondí, poniéndome de pie y reuniendo mi evidencia impresa, porque no lo voy a resolver por ti. La cara de mamá había pasado de sonrojada a morada. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? ¿Abandonando a la familia cuando más te necesitan? La pura audacia de esa declaración casi me hizo reír a carcajadas. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo mentir sobre sus finanzas para que yo enviara dinero? ¿Cómo engañarme para que volara a través del país para cuidar niños mientras ustedes se van de vacaciones? Esos niños son tu sobrina y tu sobrino. Hannah estaba llorando ahora, el rímel comenzando a correr por sus mejillas. No puedes simplemente abandonarlos. No los estoy abandonando. Me estoy negando a proporcionar cuidado infantil gratuito que debiste haber arreglado tú misma. Me dirigí a las escaleras, pero mamá me agarró del brazo. Georgia Marie, si sales por esa puerta, no esperes ser bienvenida de regreso. La familia significa sacrificio. Significa poner a los demás primero. Me volví para mirarla. Esta mujer que me había criado para creer que mi valor se medía por cuánto podía renunciar para la comodidad de los demás. Tienes razón en que la familia significa sacrificio. Mamá, yo he sido la única que los ha hecho. Por favor. La voz de Hannah se quebró. No he tenido vacaciones en años. No he estado lejos de los niños en meses. Necesito este descanso.
Entonces debiste haber planeado un cuidado infantil adecuado en lugar de asumir que yo lo proporcionaría gratis. Me solté del agarre de mamá. Voy a subir a empacar. Tienen 15 minutos para decidir si cancelan su viaje o encuentran arreglos alternativos para sus hijos. Los gritos me siguieron escaleras arriba. Hannah estaba teniendo lo que solo podría describirse como un colapso total, sollozando sobre planes arruinados y dinero desperdiciado. Mamá gritaba sobre ingratitud y lealtad familiar. A través de todo eso, pude escuchar la puerta del dormitorio de Emma y Tyler abrirse mientras se despertaban con el caos. Empaqué rápidamente, tirando ropa en mi maleta con la eficiencia de alguien que había tomado una decisión irreversible. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la aplicación de la aerolínea. Por $600 adicionales, podía volar esa misma tarde en lugar de después de Navidad. $600. Hace 3 semanas, eso habría sido devastador. Ahora, sabiendo a dónde habían ido realmente mis contribuciones mensuales, se sentía como comprar mi libertad. Reservé el vuelo. Abajo, la discusión había evolucionado hacia un regateo desesperado. Podía escuchar a Hannah en el teléfono, probablemente llamando a David para explicar por qué su escapada romántica de Navidad estaba implosionando en tiempo real. Cuando bajé con mi maleta, ambas mujeres se volvieron hacia mí con expresiones idénticas de furia desesperada. La señora Peterson de al lado acordó cuidar a los niños hoy, anunció mamá como si me estuviera concediendo un favor enorme. ¿Qué hay de esta noche? ¿Mañana? ¿El día siguiente?, pregunté. Este no es un viaje de un día. Más llamadas telefónicas frenéticas, más lágrimas, más acusaciones sobre mi egoísmo. Pero aparentemente la señora Peterson no estaba disponible para un acuerdo de varios días. Y los servicios locales de niñeras estaban todos reservados para las vacaciones. Estaré en el aeropuerto en 2 horas, dije, caminando hacia la puerta. Buena suerte encontrando cuidado infantil. Escuché que es caro cuando realmente tienes que pagarlo. No puedes irte. Hannah bloqueó la puerta. Su rostro manchado de lágrimas y desesperación. Georgia, por favor. ¿Qué se supone que le diga a David? ¿Qué se supone que le diga al resort? Diles la verdad, dije, esquivándola. Diles que tu niñera gratuita renunció. Fue entonces cuando mamá jugó su última carta. La que había estado guardando para el máximo impacto. Si sales por esa puerta, ya no eres mi hija. Lo digo en serio, Georgia. Esta familia no necesita a alguien tan egoísta y vengativo. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Por solo un momento, la vieja Georgia consideró retroceder, disculparse, quedarse para arreglar los problemas de los demás como siempre lo hacía. Luego me di la vuelta y las miré a ambas. Realmente las miré. Hannah, que no había trabajado un día en 9 años, pero de alguna manera merecía vacaciones de spa financiadas por mi dinero de comestibles. Mamá, que tenía más dinero que yo, pero me dejaba estresarme por el alquiler mientras planeaba escapadas de fin de semana con amigas. Tienes toda la razón, dije en voz baja. Esta familia no necesita a alguien como yo. Alguien que hace preguntas, alguien que espera honestidad, alguien que tiene límites. Ustedes necesitan a alguien que simplemente siga enviando dinero y no haga preguntas. Abrí la puerta, sintiendo entrar el aire invernal. Por suerte para ustedes, ya no tendrán que preocuparse por mí. Los gritos me siguieron hasta mi auto de alquiler. Amenazas, viajes de culpa, promesas desesperadas de que las cosas cambiarían si solo me quedaba. Pero había terminado de escuchar. Lo había escuchado todo antes, y finalmente entendí que las palabras no significaban nada. El viaje al aeropuerto debería haberse sentido devastador. En cambio, con cada milla entre esa casa y yo, me sentía más ligera. Para cuando llegué a la autopista, en realidad estaba sonriendo. Llamé a Jaque desde la puerta del aeropuerto. Cambio de planes, dije cuando respondió. Vuelvo a casa temprano. ¿Quieres cenar en Nochebuena? ¿Qué pasó con la Navidad familiar por la que estabas tan emocionada? Resulta que mi familia tenía planes diferentes para mí de los que yo tenía para ellos. Miré aparecer mi número de puerta en el tablero de salidas. Pero ahora tengo mejores planes. Compraré vino, dijo Jaque de inmediato.
Emma y Sara han estado enviando mensajes de texto diciendo que te extrañan de todos modos. Fue entonces cuando comencé a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Había gente que realmente quería mi compañía, no mis servicios. Gente que me extrañaba cuando no estaba, no mis transferencias bancarias. El vuelo a casa fueron las 4 horas más pacíficas que había experimentado en años. Ningún teléfono vibrando con solicitudes de dinero. Ninguna culpa por no hacer lo suficiente por los demás. Solo yo, un buen libro y el conocimiento de que finalmente me estaba eligiendo a mí misma. Aterricé a las 10 de la noche en Nochebuena y encontré a Jake esperando con flores y la sonrisa más grande. Bienvenida a casa, dijo. Y por primera vez en mi vida adulta, el hogar no era un lugar donde le debía algo a alguien. Era un lugar donde simplemente me querían. La mañana de Navidad con Jake, Emma y Sara fue todo lo que había imaginado que podrían ser unas verdaderas vacaciones. Intercambiamos regalos pensados, cocinamos juntos, nos reímos hasta que nos dolieron los costados, y nadie esperaba que yo enviara dinero a nadie ni cuidara a los hijos de nadie gratis. Sara había hecho sus famosos rollos de canela. Emma trajo champán para mimosas. Jake nos sorprendió a todos con una lista de reproducción de terribles canciones navideñas de los años 80 que nos hizo bailar en la cocina como idiotas. Así es como se supone que se siente la Navidad, les dije mientras nos sentábamos alrededor de la mesa de Jake, llenos y felices. ¿Quieres decir que no se supone que se sienta como trabajo no remunerado?, preguntó Emma en el momento perfecto, haciéndonos disolver en risas nuevamente. Mi teléfono vibraba ocasionalmente durante todo el día. Mensajes de texto de Hannah que iban desde enojados hasta suplicantes y furiosos nuevamente. Algunas llamadas perdidas de mamá. Las borré todas sin leer más allá de las primeras palabras. Cualquiera que fuera la crisis que estuvieran teniendo ya no era mi emergencia para resolver. Pero las consecuencias reales de mi decisión no quedarían claras hasta los meses siguientes, cuando el dinero que les había estado enviando cada mes simplemente dejó de llegar. Enero fue aparentemente cuando la realidad golpeó más fuerte a Hannah. Sin mi contribución mensual, descubrió que la manutención infantil de David, aunque sustancial, en realidad solo cubría los costos reales de criar a 2 hijos, comida, ropa, útiles escolares, gastos médicos, actividades. Todo sumaba exactamente lo que él ya estaba proporcionando. Por primera vez en 9 años, Hannah tuvo que enfrentar el hecho de que no podía permitirse el estilo de vida que había estado viviendo sin ingresos adicionales. El estilo de vida que mi dinero había estado financiando. Febrero trajo llamadas telefónicas de pánico que no contesté y correos de voz desesperados que borré. Aparentemente, Hannah había intentado obtener una tarjeta de crédito para emergencias y fue rechazada debido a que no tenía historial laboral ni ingresos independientes. Marzo fue cuando finalmente admitió la derrota y comenzó a buscar trabajo. Escuché esto a través de mi prima Rachel, quien llamó para preguntar si sabía por qué Hannah estaba repentinamente solicitando trabajos minoristas sin experiencia y con una brecha de 9 años en su currículum. Está pasando por un momento difícil, dijo Rachel con cuidado. Aparentemente, el mercado laboral es duro cuando nunca has trabajado realmente. Sentí un breve destello de algo que podría haber sido simpatía. Luego recordé las vacaciones de Navidad que habían disfrutado mientras se suponía que yo debía proporcionar cuidado infantil gratuito, y el sentimiento pasó. Estoy segura de que lo resolverá, le dije a Rachel. Hannah siempre ha sido ingeniosa cuando necesita serlo. Lo que no dije fue que Hannah había sido ingeniosa durante 9 años. Simplemente había estado usando sus recursos para manipularme para sacarme dinero en lugar de ganárselo ella misma. Abril trajo noticias de que Hannah finalmente había encontrado un trabajo en una tienda departamental local, a tiempo parcial, salario mínimo, pero era algo. Según Rachel, estaba luchando con el horario y las demandas físicas de estar de pie todo el día. Es un ajuste tan grande para ella, dijo Rachel. No está acostumbrada a trabajar. La mayoría de la gente comienza a trabajar en su adolescencia, respondí. Ella se adaptará. Mayo fue cuando supe que mamá había intervenido con su propio ultimátum. El alcance total de cómo mi ausencia afectó su sistema cuidadosamente construido quedó claro a través de una llamada telefónica de mi prima Rachel en mayo. Ella había estado visitando a mamá y tenía toda una historia que contar. Georgia, no sé qué pasó entre todos ustedes, pero la dinámica allí ha cambiado por completo, dijo Rachel.
Tu mamá básicamente le dijo a Hannah que si ella y los niños quieren seguir viviendo allí, Hannah tiene que ganarse su sustento. Aparentemente, sin mis contribuciones financieras mensuales, mamá había decidido que no estaba interesada en mantener a otra mujer adulta indefinidamente. Los términos que había establecido eran específicos y no negociables. Hannah podía seguir viviendo en la casa con Emma y Tyler, pero tenía que encargarse de todas las tareas domésticas, las compras de comestibles, la cocina y el mantenimiento general. También tenía que contribuir con $200 mensuales para servicios públicos y comestibles, dinero que tenía que provenir de su nuevo trabajo minorista. Es como ver una dinámica familiar completamente nueva, continuó Rachel. Hannah está trabajando en esa tienda departamental, llegando a casa exhausta, y luego tiene que limpiar la casa y hacer la cena mientras tu mamá se sienta en su sillón reclinable viendo sus programas. La ironía no se me escapó. Mamá había pasado años convenciéndome de que la familia significaba sacrificio, que necesitaba poner a los demás primero, que mis contribuciones financieras eran necesarias para la supervivencia de todos. Ahora estaba aplicando esos mismos principios a Hannah, solo que sin los viajes de culpa mensuales y la manipulación emocional que había usado conmigo. ¿Cómo lo está manejando Hannah?, pregunté, aunque podía adivinarlo. ¿No bien? Sigue diciendo que no es justo, que no está acostumbrada a trabajar tan duro, que nunca se inscribió para esto. Pero tu mamá solo le dice que eso es lo que significa ser un adulto. Las mismas lecciones que mamá podría haberle enseñado a Hannah hace años en lugar de dejarla vivir como una mujer mantenida mientras yo financiaba el arreglo sin saberlo. Y los niños, están bien, en realidad. Probablemente mejor que antes. Hannah está más en casa ahora, más involucrada en sus rutinas diarias. Tiene que estarlo. Ya no puede desaparecer para viajes de compras o almuerzos sociales. Para junio, escuché a través de los rumores familiares que Hannah estaba trabajando a tiempo completo y había obtenido un pequeño ascenso, todavía luchando, todavía quejándose de lo difícil que era todo, pero funcionando como una adulta independiente por primera vez en su vida. Mamá, mientras tanto, estaba prosperando. Su dinero era suyo nuevamente. Se había unido a un grupo de viajes para personas mayores y había realizado 3 viajes de fin de semana desde la primavera. Sin estrés financiero, sin culpa por dejar a Hannah y a los niños. Sin pretensiones de tener dificultades. Ella nunca había necesitado mi dinero. Lo había querido porque tenerlo significaba más dinero para diversión para ella misma mientras aseguraba que alguien más se ocupara de la dependencia a largo plazo de Hannah. El sistema había funcionado perfectamente para ambas hasta que dejé de participar. Ahora se tenían la una a la otra para negociar, y aparentemente a ninguna de las dos le gustaban tanto los términos cuando no podían manipular a un tercero para que proporcionara los recursos. Un año después, estoy sentada en mi propio apartamento en Nochebuena envolviendo regalos para Jake, Emma y Sara. Regalos reales, pensados, comprados sin estrés ni resentimiento porque realmente puedo permitírmelos ahora que no estoy enviando $800 mensuales a personas que no lo necesitaban. Mi cuenta de ahorros muestra un saldo que nunca había visto antes. He pagado mi deuda de tarjeta de crédito, me compré un auto decente e incluso comencé a contribuir a un fondo de jubilación. Resulta que nunca fui mala con el dinero. Simplemente estaba regalando demasiado. Rachel todavía me actualiza ocasionalmente sobre la situación familiar. Aparentemente, a Hannah le está yendo bien en su trabajo, incluso haciendo algunos amigos en el trabajo. Los niños están prosperando con más estructura y atención de su madre. Mamá continúa viajando y disfrutando de su jubilación exactamente como lo hacía antes, solo que sin fingir necesitar la ayuda financiera de nadie. Nadie se ha disculpado. Ni Hannah por mentir sobre sus finanzas. Ni mamá por orquestar la estafa de niñera de Navidad. Ni ninguna de las dos por años de manipulación emocional disfrazada de lealtad familiar. Pero yo no esperaba disculpas. La gente no se disculpa por sistemas que funcionaron exactamente como fueron diseñados. A veces pienso en llamarlas. Por lo general durante las vacaciones o cuando algo me recuerda un buen recuerdo de la infancia. Luego recuerdo que la relación que quieren no es conmigo. Es con mi cuenta bancaria y mi voluntad de resolver sus problemas. Algunas personas te aman por lo que eres. Otras te aman por lo que proporcionas. Aprender a diferenciar puede ser la lección más valiosa que he aprendido.
Jaque llega alrededor de las 6 llevando vino y usando el ridículo suéter navideño que le compré el año pasado. ¿Cómo estuvo el trabajo?, pregunta, besando mi mejilla mientras cuelga su abrigo. Bien. Ocupado. Creo que me van a ascender de nuevo en enero. Las palabras salen fácilmente sin el viejo trasfondo de ansiedad sobre si podría permitirme la celebración o si tendría que enviar el dinero extra a otra parte. Deberíamos celebrar, dice, luego sonríe. A menos que tengas otros planes para tu dinero. Me río. El sonido es genuino y ligero. No, mi dinero es mi dinero ahora. Es curioso cómo funciona eso. Más tarde, mientras nos sentamos junto a su árbol, compartiendo comida china para llevar y terribles películas navideñas, pienso en la Georgia que voló a través del país la Navidad pasada con esperanza, ahorros y una fe ingenua en el amor familiar. Ella era una buena persona. Merecía algo mejor que ser tratada como un cajero automático con emociones. Esta Georgia, la que aprendió a decir no, la que estableció límites, la que se eligió a sí misma por una vez, es mejor. No porque sea más dura o más mala, sino porque finalmente entiende la diferencia entre ser amada y ser utilizada. A veces, el mejor regalo que puedes darte a ti misma es la capacidad de alejarte de las personas que en realidad no te quieren allí. Feliz Navidad para mí. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y presiona el botón de me gusta y suscribirse si alguna vez te has sentido dado por sentado por la familia. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu fuerza y elegirte a ti mismo primero.